Maria questa finestra senza sobre todo manteniendo no es para tenerlo en una jaula de 600 metros para arriba. Ahí está. La echado. Es que un poco raro. Yo también lo vi. Yo no sé de eso. Yo lo tenía en blanco. En blanco lo tenía. Y decía, ¿cómo va a ir un ratito? Ahora sí, suele. Yo creo que este hombre mira lo que llevaría. Está dando otra. No quiero hacer estas cosas, esta gente se puede comunicar. Yo lo veo de puta madre, ahora que sabe el idioma este. Eso como otro enseñarse. Pero si sale ya de los muros a hablar. Baja otro y habla. No puede escucharlo. Bueno, pero uno entiende, no han ido a ningún sitio. Como los gatos. estás motivado. El otro día no te dije que me daba el gordo no me daba una pegando el cabello, 70 euros, que lo pusiste aquí. ¿Te acuerdas? Yo tenía una y el gordo me dice, me la pasas, te doy 70 euros y la que pega el palito. Vale. ¿Viste el móvil? Sí. Ahora digo yo, ¿cómo se llama? ¿Vale? ¿Quieren la máquina de pollo? Me dice, no. Digo, ¿quieren la de pollo? No me da la novella y me da 100 euros. 100 euros. No, porque esa la han dicho a Alfonso, que la tenía el Pino se la pasó a José Antonio ese, y después a Pascual, y Pascual otra vez a José Antonio, ya no es demasiado mayor. Esa es la José Antonio, novella, se le cayó enferma, no cantaba fuerte, y se la pasó a ¿cómo se llama? A ese diente, ¿cómo se llama ese que a Pascual? Pascual se la pasó a Pascual. Pascual la curó y cuando ya se pudo regalar, yo la quiero otra vez toda. Se la dio. Y entonces yo le digo, te lo compro. Y yo la había visto pegar silete ese pájaro. Digo, te la compro. No, tiene uno y un reloj. No quería que dice, bueno, va, le doy el reloj y tiene un... No la he sacado de casa todavía, ¿eh?